buenas noches, Perú. Hoy tenemos dos temas, a ver José si pones en pantalla, un tema de cultura jurídica y un tema de derecho constitucional. Y como siempre al final los comentarios de libros, las llamadas recensiones. Vamos a ubicarnos en el primer tema. Hemos titulado este primer tema la capacitación jurídica. Capacitar significa habilitar, capacitar significa dotar, significa, aparte de enseñar, significa dar ciertas capacidades. Capacitar significa brindar competencias, brindar una posibilidad mayor de un desarrollo en tal o cual realidad, en este caso del conocimiento jurídico. ¿Por qué hemos titulado este primer tema la capacitación jurídica? Porque sucede que vemos que en la vida real, en nuestro país, hemos encontrado una situación tal, en cuanto al derecho se refiere, de que las universidades habrían cedido o concedido espacios a ciertas empresas privadas que son las encargadas de llevar a cabo cursos o diplomados de capacitación jurídica. Siempre hablamos acá en el ámbito del derecho. Somos abogados y estamos brindando este programa de capacitación jurídica a la población en general. Bien, pero sucede que si las universidades ceden los espacios del conocimiento a empresas privadas que se construyen para brindar un servicio de capacitación jurídica, eso tiene que ser motivo de una seria reflexión, tiene que ser motivo de un serio análisis. ¿Por qué? Porque sucede que estamos hablando del conocimiento, no estamos hablando de vender pescado, vender sándwiches, no, para nada. Estamos hablando de conocimiento. Actualizar jurídicamente significa brindar un servicio de conocimiento jurídico, de conocimiento del derecho. No es vender pescado, no es vender camotes, con el respeto a la venta de pescados y camotes, ¿no? Obviamente. Entonces, si es así, hay que ir por partes, ¿ya? Tenemos 20 minutos y hay que ir por partes, en este caso. Estamos en un país que no se encuentra desarrollado en forma industrial, es un país en vías de desarrollo, algunos lo llaman país subdesarrollado, otros lo llaman países emergentes, que se están recién desarrollando en forma financiera, en forma industrial. Somos un país de materias primas, somos un país que no tiene industrias prácticamente, somos un país que depende de las materias primas. Y lo que desarrolla por excelencia en el ámbito privado son empresas que brindan servicios, servicios múltiples. Es cierto que habrían unos pequeños comienzos de industria de armas, se están construyendo, según tengo entendido, armamento fabricado en Perú, pero son pequeños elementos, no hay una industria como tal. No nos comparamos ni siquiera a una Argentina que tiene un nivel de industrias. No nos comparamos a países como Brasil que también tiene un nivel de industrias. Es decir, somos un país que está en un camino de desarrollo en ese sentido. ¿A qué viene esto? A que sucede que si hablamos de capacitación jurídica debemos de hablar necesariamente de lo que es el negocio de capacitar. Cuando varias empresas se forman, ya sea empresas unipersonales o sociedades anónimas mercantiles cerradas, las llamadas SAC, se forman para poder brindar un servicio de capacitación. Es el negocio de la capacitación. Cualquier persona que tiene un capital X o Y reúne su capital y forma empresas de capacitación. Le dan un nombre tal, un nombre X o Y brindan servicio de capacitación. Para ello contratan algunos docentes de universidades, contratan algunos profesores, número uno, pero número dos, son empresas privadas que necesitan del aval o necesitan del permiso
digamos así, de universidades, por un lado, siempre hablando en términos del derecho, o de colegios de abogados. Por ejemplo, para diplomados que tengan validez de puntaje, porque siempre al abogado le preocupa, por lo general, el que un diplomado o curso tenga puntaje. ¿Para qué? Para participar en concursos públicos de méritos para ser juez o fiscal, por ejemplo. Como están preocupados por los puntajes, para que haya puntaje de un diplomado o un curso X o Y, se requiere, hasta ahora que yo sepa, del aval de una universidad o de un colegio de abogados, que le brinde el aval a tal empresa privada que se gesta para capacitar, que se ha construido para brindar el servicio de la capacitación. Lo que de por sí es el negocio de la capacitación. No condenamos la empresa privada como tal. Bienvenido al emprendimiento X o Y, bienvenida a la empresa privada. En lo absoluto hay una condena sobre ello, no, para nada. El análisis va respecto al delicado papel que significa brindar un servicio de capacitación jurídica, brindar un servicio que actualiza a los abogados, defensores, a los jueces, fiscales, etcétera, a los abogados en general, penalistas, civilistas, laboralistas, etcétera, a lo que le brinda a esos profesionales del derecho la posibilidad de desarrollarse más en su profesión jurídicamente hablando en cuanto a conocimiento jurídico. El derecho siempre es necesario de desarrollarlo por un lado. Los juristas desarrollamos el derecho por nuestra parte, pero también por otro lado el derecho de una u otra manera necesariamente, como es hijo del tiempo, necesariamente se desarrolla quiera uno o no quiera. Eso se llama la necesidad de actualizarse, la necesidad de tener ese derecho actualizado, tener ese camino que se va desarrollando y no perder de vista ese desarrollo del derecho. El derecho de hace 20 años no es el de ahora, obviamente. Como todo fenómeno del mundo real, el derecho necesariamente se desarrolla, necesariamente evoluciona, necesariamente hay un camino, un derrotero, en donde existe ese camino de progresión, por un lado. Porque por otro lado sucede que el derecho, cuando sufre el impacto de revoluciones políticas, etcétera, el derecho puede retroceder. Algunos preguntan un ejemplo de involución fácil, el nazismo alemán, que hizo retroceder al derecho penal alemán. Lo hizo anquilosarse y lo perjudicó severamente en esos 12 años de dictadura de Hitler en Alemania. El derecho penal alemán desapareció prácticamente en esos 12 años de dictadura. Por lo tanto, si Hitler perduraba no 12 años, sino 40, 50 años, y le daba a sus sucesores el poder, de acá 50 años más, etcétera, y el nazismo se entronizaba como un imperio, como un Reich en 100 años, 200 años, el derecho penal alemán hubiese desaparecido en esos 50, 100 o 150 años. Por eso hay que cuidar el derecho de la política, en ese sentido. Pero vayamos al punto, vayamos al tema que nos convoca. Si es así, sucede que cuando hablamos de un servicio de capacitación jurídica, debemos de hablar necesariamente de la necesidad de brindar un servicio científico, es decir, que el conocimiento brindado en un servicio de capacitación jurídica debe de ser el mejor posible, debe de ser el conocimiento más autorizado del caso, el conocimiento que muestra una luz en el camino. No puede ser un conocimiento que está en otro camino, como se dice. No puede ser un conocimiento que no se ha actualizado para comenzar. No puede ser un conocimiento que ha malinterpretado el derecho. No puede ser un capacitador aquel que no ha tenido un desarrollo en lo que es el derecho.
No puede ser un capacitador aquel que no ha investigado en el derecho. No puede ser capacitador aquel que no tiene ese camino de desarrollo y de construcción del derecho. Estamos hablando seriamente de lo que es el servicio de capacitación jurídica. En el terreno personal, a mí me plantearon ser director de algunos centros privados de capacitación. Obviamente yo tuve que negarme, asumiendo obviamente que no es el camino indicado. Lo que yo estimo, al menos en forma personal, el que no haya un emprendimiento que uno mismo lo construya, que uno mismo lo dirija y que uno mismo lo conciba y que uno mismo tenga el control y el desarrollo de ese proyecto de emprendimiento. No me gusta firmar por firmar, así que cualquier iniciativa en ese sentido fue negada. Ahora, pero no solamente es en ese plano, también sucede que si las universidades han dejado esos ámbitos de capacitación jurídica, es porque estamos en un país que no se ha desarrollado económicamente. En cualquier país de un desarrollo económico, o son las universidades o son los centros de investigación aquellos que capacitan. Repito, en cualquier país desarrollado o son las universidades privadas o públicas o son los institutos o centros de investigación, aquellos únicos que pueden actualizar, capacitar, formar, transmitir el conocimiento, entre ellos obviamente el derecho. Para esos países es inconcebible que una persona construya un negocio de capacitación con un capital, qué sé yo, de 10.000 soles, 50.000 soles, 100.000 soles, sin tener esa visión de instituto de investigación, de centro de investigación. ¿Por qué motivo se menciona esta necesidad de capacitar en el ámbito del conocimiento, ya sea como universidad o como centro de investigación? Porque sucede que la capacitación, estrictamente hablando, es un área, ya sea de la universidad o ya sea del instituto de investigación. Es un área, no es un centro absoluto, es un capítulo, la capacitación. Es como el servicio de divulgación. La divulgación es una forma de capacitación también, solamente que la divulgación es para un público mayor, para un público más amplio. En este caso, del programa que conducimos, es un servicio de divulgación a la población en general de conocimientos del derecho, por un lado, y por el otro es un servicio de capacitación jurídica a los abogados. Capacitación completamente gratuita que la Noticia TV ha asumido como una misión y como un rol que cumplir. En la propia Constitución Política del Estado se dice que los medios privados de periodismo o los medios sociales de información deben de contribuir a la educación del país, artículo 14 de la Constitución Política del Estado. Entonces, este canal, la Noticia TV y todos los canales del país, ya sean cable o señal abierta, etcétera, o digitales, todos están obligados en forma constitucional a enfocar sus programas para fomentar la cultura y el conocimiento del país. Aquí pues tenemos al menos claramente esa misión, es una tarea que hay que cumplir. Y lo hacemos gustosamente, lo hacemos en forma inspirada, lo hacemos con toda la buena fe y la buena voluntad del mundo. Entonces, volviendo al tema, si la universidad es la encargada de tener un área de capacitación y no lo hace, es porque el país no se encuentra desarrollado en forma integral. Todavía hay vacíos económicamente hablando, hay vacíos en los ámbitos de las industrias. Tenemos un país que está desarrollándose, pero que no es pues Francia, obviamente, no es Alemania, no es Estados Unidos, no es Japón, no es Reino Unido, es un país que se está desarrollando. Eso explicaría por qué motivo tenemos unas universidades que habrían abandonado prácticamente
el servicio de la capacitación. Y por otro lado tenemos la ausencia prácticamente absoluta de institutos o centros de investigación. Si no hay institutos de investigación, si no hay centros privados de investigación, obviamente que no hay capacitación encargada en esos centros de investigación. Ya sea una universidad o ya sea un centro de investigación separado de esa universidad, el hecho es que los dos deben de fomentar, ¿no?, el descubrimiento de nuevo conocimiento. Los dos están en la obligación de incrementar el conocimiento, en este caso el conocimiento del derecho. Los dos están en ese compromiso. Es su razón de ser. La universidad necesariamente tiene no solamente que repetir un conocimiento, la universidad está obligada a incrementar el conocimiento. Algunos piensan que solamente en la universidad se aprende el conocimiento previo, el conocimiento ya conquistado. No, pues no es así, no es así. La propia SUNEDU, cuando exige requisitos de investigación a cualquier universidad, cuando hay procesos de licenciamiento de universidades, etcétera, o cuando hay procesos de perfeccionamiento de la plana de personal, etcétera, la propia SUNEDU ha asumido que la ley universitaria habla de la necesidad de investigación. Las universidades son centros de conocimiento y como centros de conocimiento esas universidades están obligadas por su misma meta social a descubrir nuevo conocimiento. El conocimiento previo, que es aquel que se enseña en las universidades como punto de partida y que habilita en gran parte para ser profesional del derecho, de medicina, física, ingeniería, etc., ese conocimiento previo es un elemento a considerar, pero no es obviamente todo. Lo que completa es el conocimiento nuevo, fruto de la investigación y fruto de la creación cognitiva. Por eso hablamos con total autoridad académica y científica en la medida que la capacitación solamente puede ser dada en forma estricta, en estricto sentido, por las universidades o por los centros o institutos de investigación. Todo lo demás no calza en ese proceso de desarrollo del proceso del conocimiento. Todo lo demás no calza en cuanto a lo que es la meta verdadera de cada universidad o centro de investigación. Eso que quede claro. Ahora, eso sería por un lado, pero también sucede que existe en el ámbito social una situación de no conciencia del rol universitario como tal. Para poder ser decano está implícitamente sobreentendido que ese decano debe de haber investigado y debe de haber mostrado un nivel de investigación. ¿Y cómo se acredita un nivel de investigación? Publicando, ya sea artículos de investigación o ya sea libros, es decir, publicaciones, libros orgánicos, como se llaman, libros en donde se da testimonio, pues, de lo que es el incremento del conocimiento, en este caso, ya sea de cualquier profesión que podamos mencionar, física, ingeniería, medicina, derecho. En este caso, limitándonos al derecho, los decanos, los rectores, etcétera, deben siempre demostrar un nivel de creación cognitiva, un nivel de creación de conocimiento. El decano de cualquier facultad de derecho, ya sea de una universidad pública o privada, debe necesariamente demostrar ese nivel, en el caso del derecho, de jurista, ese nivel de creador, ese nivel de investigador del derecho. Y si ese decano de derecho llega algún día a ser rector de esa universidad, de igual manera también ese rector de esa universidad X o Y debe demostrar ese nivel de investigador, ese nivel también de creador, en ese sentido. Esos son roles que debemos de considerar como necesarios para poder ser conscientes de lo que estamos hablando. Hasta aquí nos quedamos en este primer tema y pasamos al siguiente tema.
Una pausa y regresamos. La gastronomía peruana se encuentra entre las 5 mejores del mundo. Por eso entrevistamos a los verdaderos embajadores gastronómicos de nuestra patria en diferentes partes del planeta. Nuestro programa El Sabor del Perú en el Mundo nos invita a conocer Tierra Perú, emprendimiento gastronómico de 2 hermanos gualuqueños aquí en la capital inglesa. Llega a nuestro programa El Sabor del Perú en el Mundo por La Noticia TV, canal 27.2 de Ves Cable, sabor y saber de nuestro arte culinario. Soy el periodista Carlos Rivero y con la noticia llego primero. Los invito a La Noticia al Día, con entrevistas a los principales personajes para conversar sobre la coyuntura nacional e internacional. En nuestro canal digital La Noticia Perú, los tiempos cambian, la verdad no. La Noticia al Día, por La Noticia TV. Amigos, les habla José Santillán del programa Finanzas al Rescate, un programa diseñado para ti, para hacer fortalecer tu negocio y crezca tu economía familiar. La guía de los emprendedores peruanos. Casos de éxito. Salimos por La Noticia TV, canal 27.2, Ves Cable. Continuamos. Pasamos al segundo tema. A ver, José, en pantalla, por favor, para el público. Segundo tema. La revocatoria de los cargos de congresistas y de presidente de la República. Es un tema de derecho constitucional. La revocatoria de los cargos congresales o de presidente del país. Es una figura que no existe actualmente en nuestra propia Constitución Política del Estado. No está. Pero, sin embargo, esta figura de revocatoria sí existe en otros países, por ejemplo, en México. En México, hace poco nomás, el presidente mexicano López Obrador atravesó un proceso de revocatoria. En pleno mandato presidencial fue sometido a un proceso de revocatoria. Casi como lo que sucede aquí en Perú respecto a los alcaldes, que son algunas veces sometidos a procesos de revocatoria. El caso de Susana Villarán, por ejemplo, hace unos cuantos años. Pero aquí hablamos de revocatoria de los cargos de congresistas y de presidente de la República. Aquí tenemos que mencionar el origen mismo, el origen de todo el problema, ¿ya? Para poder aterrizar en el tema en concreto. Ahora que hablamos de problemáticas congresales, ahora que hablamos de que hay nuevas elecciones a puertas, de acá a unos cuantos meses, el 12 de abril nomás, ¿no, José? El 12 de abril. 12 de abril ya tenemos otras elecciones para congresistas que ahora van a ser llamados diputados y senadores. Y presidente del país. Va a haber un nuevo presidente, van a haber diputados y van a haber senadores. Correcto. Estamos en una democracia. El Perú nació como república independiente el año 1821. Como era un país que históricamente se desprende de un virreinato español, como era una colonia de España,
España desarrolló su imperio en base a países como el nuestro, como Perú o como México, en el norte. Pero Perú, como tal, se concibió como república. Primó el sueño de Bolívar por encima de San Martín y lo que nació fue una república. Pero sucede que, históricamente hablando, la democracia inicial era una democracia muy incipiente, muy primaria. Primaban más las castas sociales, primaban más las discriminaciones, al indígena se le negó presencia política, por más que Tupac Amaru II, por más que Condorcanqui se sublevó en 1781, una de las primeras gestas de independencia en la República y prácticamente en todo el continente. Y por más que gracias a las guerras napoleónicas el Imperio Español se debilitó, y eso propició la independencia no solamente del país, sino de Argentina, México y todos los países sudamericanos. Entonces, aquí estamos hablando de la democracia, estamos hablando que comenzamos como república democrática y esta democracia se ha ido desarrollando poco a poco. El indígena ya experimentó en el transcurso del tiempo una mayor presencia social. Se formaron movimientos indígenas. Llegamos al año 2000 y Alejandro Toledo Manrique fue, como decía Vargas Llosa, el primer presidente indio del país. Llegamos al año 2021 y Pedro Castillo fue, según los comentaristas políticos, también otro exponente de esos indígenas que llegaron al poder. El indígena es parte nuestra, somos un país de crisol de razas, somos mestizos en su gran e inmensa mayoría, tenemos de base indígena y de base española. Pero lo que nos preocupa acá es la democracia que existe en el país y su proceso de desarrollo como tal. En esta democracia sucede que no es el rey porque no hay rey, no es la reina porque no hay reina, es la población, es el pueblo el que le otorga el poder a los congresistas. Es el pueblo, es la población general que sufraga, que vota en cada elección, en este caso cada 5 años, es el pueblo el que le brinda a los congresistas, a los diputados o senadores, la posibilidad de legislar. Es el pueblo o la población el que le brinda al presidente de la República la posibilidad de conducir el país. Es la población, es el pueblo el que tiene en forma legítima el poder. Y ese poder lo delega a los representantes. En toda democracia, el más importante de todos es la población. En toda democracia, lo más importante es el pueblo. De ahí surge el poder. Y ese poder se delega. Por tanto, hablando en términos jurídicos, la población es el representado y los políticos del Estado, ya sean congresistas o presidente de la República, son representantes. Representantes, no son los representados, no son la población. Los congresistas o el presidente del país no son la población, no son el pueblo, son representantes. Por lo tanto, ese solo hecho nomás ya meritaría que pisen tierra, que asuman su condición de representantes. Si estuviésemos en otras etapas históricas y ellos fuesen virreyes o fuesen representantes del rey, tuviesen la lógica válida de creerse todopoderosos, de creerse independientes del pueblo, de creerse los que sojuzgan al pueblo, porque en esos regímenes despóticos, en esos regímenes de dictadura de reyes, estaba permitido que los reyes gobiernen el pueblo, gobiernen la población. Habían gobernantes y habían gobernados. Ahora no, ahora estamos hablando de democracia. Es la población la que le brinda el poder a sus representantes. Por lo tanto,
Si es así, ¿cómo se puede negar a los representados, que son el pueblo, la posibilidad de decir: solicitamos que se realice un proceso de revocatoria, solicitamos que se realice un proceso o un procedimiento de revocatoria congresal o de revocatoria del presidente? No estamos contentos con la conducción política del Estado, no estamos contentos con el Parlamento Nacional, y la población solicita, obviamente con un procedimiento correspondiente, la revocatoria de esos representantes. En una votación, en un referéndum, el pueblo elige si mantiene o no mantiene a los actuales representantes. En derecho administrativo hay una figura interesante. Se dice: el servicio nunca puede dejar de ser brindado, el servicio nunca puede interrumpirse. El servicio, en este caso, el servicio político de conducción del país, si hablamos de presidente, o el servicio político de legislación, de fiscalización, en el caso de los congresistas. Necesariamente debemos de tocar estos temas porque estamos hablando de derecho constitucional, de derecho político, estamos hablando del futuro del país, estamos hablando de democracia. No hay país que verdaderamente se desarrolle si no es en democracia. Algunos países podrán imaginar que pueden cancelar la democracia y desarrollarse, pero la historia ha demostrado que eso hace que implosionen. Implosionar significa reventarse desde dentro. Toda dictadura en algún momento revienta, en algún momento se destruye a sí misma. ¿Por qué? Porque cancela las libertades humanas. ¿Por qué? Porque no expresa la voluntad de la población humana de tal o cual país. Solamente en democracia el ser humano puede florecer, solamente en democracia el ser humano puede fructificar, solamente en democracia el ser humano puede sentirse realmente desarrollado a nivel social. Solamente en democracia la vida vale la pena ser vivida, al fin de cuentas. La democracia nos iguala en el voto, aunque a algunos no les guste. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, así de sencillo y así de simple. Y como seres humanos estamos hermanados en el voto. Podemos estar deshermanados en cuestiones sociales o económicas, de la cuna de nacimiento, X o Y, el círculo social de amigos, X o Y, pero el voto nos hermana. En ese sentido, debemos de cuidar la democracia. Por lo tanto, si hablamos de políticos del Estado, ellos más bien deberían de preocuparse para legislar y para instaurar en la Constitución Política del Estado la revocatoria de los mandatos congresales o de presidente de la República. De ellos debería partir esa iniciativa de revocatoria de sus propios cargos de diputados, senadores o de los cargos de presidente de la República, como sucede en otros países, en el caso de México, que hemos mencionado, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando los congresistas o diputados o senadores se hacen de la vista gorda, como se dice, miran para otro lado, con ellos no es? ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué pasa en ese caso? Pues la población, como le ha brindado el poder por delegación a esos representantes, la población tiene el derecho para pedir que se instaure en nuestra propia Constitución la revocatoria de los cargos de congresistas y de presidente de la República. ¿Cómo? Mediante un referendo. Algunos dicen, no, pero ¿cómo le vamos a dar al pueblo esa facultad de revocatoria? El pueblo no sabe, el pueblo no conoce. Un momentito. Esto se decía antes de los analfabetos. Antes se privaba el voto a los analfabetos. Se decía, no, el analfabeto no puede votar. No puede votar porque no sabe leer ni escribir. Como la democracia se estaba desarrollando,
se demostró que también los analfabetos, como seres humanos que son, también pueden tener una opción política partidaria, también pueden votar, también tienen el derecho de elegir a sus gobernantes. ¿Por qué? Porque estamos en democracia. El hecho de que no sepan leer ni escribir no niega su voluntad de apoyar a tal o cual representante. Analfabeto antiguo era aquel que no tenía acceso a la educación formal, era aquel que no sabía leer ni escribir. Ahora se habla de analfabetos digitales, analfabetos informáticos, gente que no conoce computadoras, que no sabe manejar computadora, que no sabe manejar WhatsApp, tablets, etc. Son conceptos relativos, son conceptos que no niegan la necesidad de participar políticamente. El ser humano se desarrolla en sociedad, el ser humano necesita de sentirse parte de una comunidad, parte de una sociedad. El ser humano necesita sentirse acompañado. Como decía Charles Dickens, en el camino de la vida, en ese trayecto que hay de la existencia a la no existencia que nos espera después, a la extinción como seres individuales, tenemos el derecho de estar acompañados en sociedad y de coexistir pacíficamente en sociedad. Y para eso necesitamos plantear ideas, debatir proyectos en democracia. Por tanto, si la población está descontenta con sus representantes, eso no debería, estrictamente hablando, de quedar solamente en el papel de una encuesta. Si un presidente de la República tiene una aceptación de 5%, eso no debería quedar solamente en una encuesta, obviamente. Si unos congresistas tienen una aceptación de 7%, por ejemplo, eso no debería quedar solamente en una encuesta, eso debería ser consultado a la población. Hay ideas de que esta revocatoria podría ser instaurada a la mitad del periodo gubernativo de 5 años. Cuando los congresistas cumplan la mitad del periodo, o el presidente de la República o la presidenta de la República cumpla el periodo de la mitad de su periodo gubernativo, en esta mitad de ese periodo político de gobierno o de legislación, en esa mitad existiría esta idea de revocatoria bajo la imagen de una ratificación. O se ratifica o no se ratifica a los congresistas, o se ratifica o no se ratifica al presidente de la República. Es una idea que hay sobre ratificación de los cargos. Pero aquí estamos hablando de revocatoria, es decir, no solamente a la mitad del periodo, sino cuando la misma población se siente completamente decepcionada, cuando el mismo pueblo se siente completamente engañado, por ejemplo, por los políticos del Estado. Cuando el representado se siente defraudado por su representante, tiene todo el derecho, jurídicamente hablando, de solicitar un referéndum. ¿Acaso eso es traicionar a la democracia? ¿Acaso eso es violentar la democracia? ¿Acaso eso es ser rebelde con la democracia? ¿Acaso eso es denigrar de la democracia? Al contrario, todo lo contrario. Eso significa más bien desarrollar la democracia. Significa reconocer a la población su real papel, que es el de ser representado. Y como representado tiene todo el derecho del mundo de elegir a sus representantes y de cancelar el mandato de representación cuando la población, que es el representado, estima conveniente. Al final, toda reforma constitucional, estrictamente hablando, debería ser sometida a referéndum. ¿Por qué? Porque si comparamos entre representantes y representado, obviamente que la mayor voluntad y el mayor peso lo tiene el representado, que es la población. No lo tiene el representante, porque es un mero representante. Jamás un representante, jurídicamente hablando, en derecho civil, etc., jamás un representante pesa más que el representado. El representante no existe sin representado. El representante no existe sin aquel que le da el mandato de representación. En este caso,
el político del Estado, ya sea diputado, senador o presidente del país, no existe sin la población, en democracia. Porque estamos hablando de que vivimos en un país en democracia. No somos China popular, que tiene un régimen comunista, no somos Birmania, que tendría hasta ahora un régimen de dictadura militar, no somos Corea del Norte, no somos Cuba, somos un país democrático, somos un país en donde hay democracia y tenemos que cuidar todo lo que podamos a esa democracia. Eso sería todo por el segundo tema. Una pausa y regresamos. Sintonía salsera pa' que le goce cualquiera. Sintonía salsera, esto una cosa buena. Te lo dice el hijo de la salsa, Frankie Ruiz Jr., mi hermano. Ya tú sabes, con mucho respeto. ¡Sí, señor! Soy el periodista Carlos Rivero y con la noticia llego primero. Los invito a la noticia al día, con entrevistas a los principales personajes para conversar sobre la coyuntura nacional e internacional. En nuestro canal digital La Noticia Perú, los tiempos cambian, la verdad no. La noticia al día, por La Noticia TV. Amigos, les habla José Santillán del programa Finanzas al Rescate, un programa diseñado para ti para hacer fortalecer tu negocio y crezca tu economía familiar. La guía de los emprendedores peruanos. Casos de éxito. Salimos por La Noticia TV, canal 27.2, PES Cable. Continuamos. Vamos a ver los comentarios de libros, las recensiones. A ver, José, coloca en pantalla, por favor, el primer libro. Primer libro, Sistema de Audiencias Penales, Teoría y Práctica Integral, Serie 1, Prisión Preventiva, Volumen 2, Apelación, es decir, la apelación de prisión preventiva. Es un libro de mi autoría, se publicó el año 2022, a cargo de la editora peruana Gamarra Editores. Habíamos mencionado la semana pasada el volumen 1, era el requerimiento original de prisión preventiva. Este es el requerimiento, o mejor dicho, es la audiencia de apelación de prisión preventiva. Es la segunda gran audiencia que hay en prisión preventiva, la apelación de la prisión preventiva. En este libro abordamos en una sistemática parecida al primer volumen, pero nos enfocamos solamente en lo que es la apelación de la prisión preventiva. Toda apelación se basa por excelencia en un principio que se llama la doble instancia, en un principio que se llama también el tantum devolutum quantum appellatum, todo lo que se apela se devuelve, solamente se analiza en la segunda instancia lo que formalmente se apela. Si no se apela a tal parte, eso no pasa a ser examinado en una segunda instancia, solamente se examina lo que se apela, lo que se impugna en este caso. Habíamos hablado hace semanas, que me acuerde, sobre lo inimpugnable y lo irrecurrible. En este caso,
Ese tema se menciona en un capítulo de este libro, pero se analizan los principios que son nucleares en toda apelación, por un lado. Pero también es necesario mencionar el hecho que la apelación, por ejemplo, de una condena en general, en derecho penal peruano, es apelable ya sea por el imputado o la fiscalía. En cambio, en otros regímenes, en otros sistemas jurídicos como el norteamericano, que es el del common law, en Estados Unidos, si el imputado es absuelto en primera instancia, la fiscalía ya no puede apelar. Solamente hay apelación en Estados Unidos cuando se condena al imputado, porque la doble instancia está construida para examinar por encima de todo la decisión respecto al imputado. ¿Por qué? Porque el imputado es la parte débil del proceso. El delincuente en derecho penal material es el sujeto activo del delito, pero el imputado, el procesado, en el juicio jurídico, como se dice, es el sujeto pasivo del proceso, Y como sujeto pasivo del proceso, los norteamericanos y los ingleses han construido la protección de esa situación de imputado. Por tanto, solamente se puede apelar la condena contra el imputado. Acá no. En países como el nuestro existe más un resabio inquisitivo, un remanente inquisitivo, y la apelación es en ambos sentidos, ya sea una apelación respecto a la condena o respecto a la absolución. En este caso estamos hablando de una prisión preventiva. Toda apelación también tiene caracteres especiales. Por ejemplo, en este libro hemos profundizado, más o menos en cerca de 650 páginas hemos profundizado solamente respecto a la apelación en prisión preventiva. Hemos hablado que como toda apelación tiene un carácter de efecto devolutivo, efecto suspensivo, teóricamente hablando. El efecto devolutivo es por excelencia aquel efecto de devolución cuando toda apelación se eleva a segunda instancia, cuando regresa del nivel superior, cuando regresa de sala de apelaciones, regresa al juzgado de primera instancia. Ese trámite, ese procedimiento particular de regreso de la segunda instancia, cuando ya resuelven la apelación y regresa al órgano primigenio que sentenció en forma primera al condenado, por ejemplo, eso se llama proceso devolutivo, el carácter devolutivo, el efecto devolutivo que tiene toda apelación. Pero aparte de ese efecto devolutivo, también hay un efecto suspensivo. Por excelencia, toda apelación debería de suspender los efectos de la sentencia o de la resolución de primera instancia. Pero, sin embargo, sucede que nuestro Código Procesal Penal no suspende cuando hay pena privativa de libertad, sino que excepcionalmente los jueces suspenden la ejecución de la sentencia de condena. Esa sería una distorsión teórica respecto al efecto devolutivo, respecto al efecto suspensivo que tiene toda apelación. En este libro analizamos en forma pormenorizada, en forma detallada, esos extremos. ¿Cómo es posible que el Código Procesal Penal, al contrario de estar en esa armonía del conocimiento procesal penal que informa que toda apelación tiene carácter suspensivo, cómo es posible que el Código Procesal Penal hable de una ejecución de la primera sentencia? ¿Cómo es posible hablar de una ejecución provisional de la sentencia de primera instancia? Eso ya es un problema de carácter teórico y de tratamiento necesario en la doctrina. Hemos analizado el auto de prisión preventiva. Cuando se apela, ese auto, si es un auto de imposición de prisión preventiva, el que apela obviamente es la parte perjudicada, que es el imputado. Pero si la Fiscalía es la que apela, cuando el requerimiento original de prisión preventiva es declarado infundado, no fundado por el juez de garantías, el que apela es la Fiscalía. Estamos hablando de un auto de prisión preventiva en dos sentidos: un auto de imposición de prisión preventiva y un auto que declara infundado el requerimiento de prisión preventiva. Es en dos planos.
no solamente en un solo sentido, porque estamos hablando de que no solamente apela el imputado, también apela la fiscalía, a diferencia del sistema inglés o norteamericano, que solamente puede apelar el imputado. Analizamos en este libro, por excelencia, en forma detallada, en forma precisa, esos aspectos que hemos mencionado. Analizamos también lo que es la posibilidad de presentar nuevos actos de investigación en toda apelación. Eso ya se ha decantado en una casación que tenemos a nivel supremo. En este libro, en forma pormenorizada, hemos tratado de reseñar lo que es la apelación en prisión preventiva. También hemos investigado aspectos de derecho comparado. También hemos visto la necesidad, por ejemplo, de precisar a nivel normativo que la Fiscalía, por ejemplo, provincial penal de primera instancia, sea considerada como una interconsulta, es decir, como un apoyo a la Fiscalía Superior que va a asistir a la audiencia de apelación de prisión preventiva. ¿Por qué debería de ir la Fiscalía Provincial? Porque es la Fiscalía que ha investigado, es la Fiscalía que ha construido la acusación, es la Fiscalía que ha construido, en este caso en particular, el requerimiento de prisión preventiva. Entonces, ¿qué mejor que la propia Fiscalía Provincial para que esté presente en la audiencia de apelación de prisión preventiva? También hemos hablado en este libro de la necesidad de precisar en forma normativa el hecho que la Fiscalía Superior Penal tenga la posibilidad de realizar un test de viabilidad o un test de confirmación de requerimiento de prisión preventiva. Porque puede suceder que la Fiscalía Provincial no haya realizado un correcto desempeño. Puede ser que la Fiscalía Provincial se haya equivocado en ese sentido al pedir un requerimiento de prisión preventiva que no corresponde. Por tanto, la Fiscalía Superior debería de reexaminar en ese sentido, debería de realizar un test de confirmación de viabilidad de la imputación en el marco de un requerimiento de prisión preventiva que realiza la Fiscalía. Nunca hay que olvidar que la Fiscalía Provincial es la que investiga, correcto, pero también nunca hay que olvidar que la Fiscalía Superior es un órgano jerárquicamente superior a la Fiscalía Provincial. Por tanto, esos aspectos normativos serían interesantes que se precisen, que se puntualicen en una reforma del Código Procesal Penal. Hemos analizado en forma detallada en este libro todo lo que es la audiencia de apelación de prisión preventiva, todo lo que es solamente la apelación de prisión preventiva. En posteriores volúmenes estamos desarrollando lo que es la cesación o cese de prisión preventiva, lo que es la prolongación de prisión preventiva, casación de prisión preventiva, etc. Pasamos al segundo libro. A ver, José. Segundo libro, para comentarlo brevemente. Este segundo libro es de Eugenio Raúl Zaffaroni, que es un connotado maestro penalista argentino, premiado a nivel internacional, con premios de Estocolmo en criminología. Ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido juez de la Corte Suprema de Argentina, entre otros cargos que ha tenido. Pero aquí nos referimos a este libro que ha creado este jurista argentino y que tiene, por excelencia, una contribución muy puntual respecto a la criminología. Este libro, La palabra de los muertos, si bien es cierto, es un conjunto de conferencias de criminología que ha tenido Zaffaroni. Esas conferencias nos brindan una visión particular que tiene Zaffaroni. El maestro de Buenos Aires, así también se le llama a Zaffaroni, ha hecho posible una reflexión muy sistematizada respecto a la criminología de nuestros países. Comúnmente se habla de criminología como una ciencia jurídica o ciencia auxiliar del derecho, que tiene un aspecto científico que brinda datos a la política criminal. Comúnmente la criminología tiene un carácter histórico, que obviamente Europa tiene ahí su sello personal, etc. Pero Zaffaroni pone el énfasis en lo que es nuestra ubicación como países sudamericanos,
en lo que es la criminología. Y Zaffaroni habla del margen latinoamericano. Por ejemplo, cuando dice: hace mucho que venimos insistiendo en la necesidad de teorizar la criminología desde un margen. Margen quiere decir un aspecto marginal, un aspecto separado de un centro. Europa es el centro y el margen, o un margen, son nuestros países sudamericanos. Desde un margen que obviamente en nuestro caso es el de Latinoamérica. Hemos llegado a la conclusión, dice Zaffaroni, de que esta criminología orientada a preservar la vida humana debe ser principalmente preventiva, de masacres. Hablaremos largamente sobre la necesidad de contener el poder punitivo para lograr ese objetivo. La cautela en su ejercicio es la única solución cercana y por ello, sin perjuicio del ilustre antecedente que referimos y de donde tomamos el nombre, hablaremos de una criminología cautelar. Por tanto, es un libro que habla puntualmente de una forma de entender la criminología cautelar, la criminología de protección de los débiles o de la parte débil dentro de un margen del sistema, es decir, no desde un punto de vista centroeuropeo o eurocentrista, no, desde un punto de vista nuestro, un margen sudamericano, un margen latinoamericano. Zaffaroni dice en este libro: la selección teórica que expondremos según el hilo conductor de su construcción no se trata de hacer una historia de nuestra criminología, de nuestros criminólogos, sino de valorar lo que proviene de los científicos centrales, entonces, que son la principal fuente teórica de la que nos nutrimos, en ocasiones con inadecuada fidelidad. Zaffaroni, así como rescata la presencia histórica de Europa en criminología, también Zaffaroni tiene un punto de vista crítico. Zaffaroni, por ejemplo, cuando dice: es fundamental destacar en primer término que casi toda la criminología teórica proviene de países o regiones que han dominado el planeta, por ejemplo, Europa. Y además esa es la criminología que se difunde en las academias de los países marginales o periféricos del poder mundial. Es natural que los criminólogos de los países centrales analicen, legitimen, deslegitimen o critiquen al poder punitivo que se ejerce en sus sociedades y no en otras que les son por completo ajenas o incluso exóticas. Nosotros, dice Zaffaroni, en nuestro margen hacemos lo mismo. Pocos de ustedes me seguirían si dedicase todo el curso a explicar, legitimar o criticar el poder punitivo de Uganda. Zaffaroni basa su análisis en una criminología nuestra, una criminología que hable del aspecto cautelar, del aspecto de protección de nuestras propias víctimas, del sistema nuestro, de nuestro sistema latinoamericano. Zaffaroni, por ejemplo, cuando analiza esa parte, habla del aspecto mediático, habla de los medios de comunicación social, por ejemplo. Cuando dice: en la actualidad la criminología no puede agotarse en lo académico, pues es también fundamental ocuparse de la construcción de la realidad llevada a cabo por los medios masivos de comunicación social, lo que en modo alguno puede ignorarse en este momento, dado que se trata de un discurso mundial con versiones locales, todas condicionantes de reacciones políticas traducidas en leyes y acciones. Zaffaroni habla de una construcción social de la realidad, construcción de la realidad social. Zaffaroni dice que la realidad como tal no es palpable, en la medida que toda realidad es interpretable. Toda realidad es presentada ¿por quién? Por los medios masivos de comunicación social. ¿Quiénes son ellos? Los medios periodísticos. ¿Quiénes son ellos? Los canales de televisión, ya sea señal abierta, ya sea señal por cable, señal digital, etcétera, ya sean periódicos, diarios, impresos, etcétera. Es la prensa, pero por encima de todo son los principales medios que tienen el mayor poder económico, aquellos que realizan la interpretación de la realidad. Y Zaffaroni analiza ese aspecto y Zaffaroni critica severamente ese aspecto. Finalmente Zaffaroni dice: para enfrentar la criminología mediática hay una especie de antípoda, criminología cautelar contra criminología mediática de los medios de comunicación social.
Dice, para enfrentar a la criminología mediática y para seleccionar de las palabras de la academia las que son útiles para construir una criminología cautelar, es menester aferrarse a los datos de la realidad de la violencia criminal. Esta es la cuestión de las palabras y de los muertos. Zaffaroni dice, los muertos nos dicen que están muertos. ¿Qué nos dicen los muertos? En primer lugar, nos dicen que están muertos, lo que parece una obviedad, de no ser porque las criminologías académicas y mediáticas suelen ignorarlos, o al menos no tomar en cuenta a la inmensa mayoría de ellos. Los límites epistemológicos que arrojan, los llamados límites epistemológicos arrojan muchos cadáveres lejos de la criminología académica, en tanto que la mediática los etiqueta de otro modo, como si por el mero hecho de colocarles otro marbete, otro título, no fuesen cadáveres que gritan que están muertos, pero por una u otra razón, el público científico o lego no oye sus gritos, o si los oye, no los escucha. Son los cadáveres que son ignorados por no pocos medios de comunicación social. En la medida que algunos medios de comunicación social responden a intereses X o Y, en la medida que algunos medios de comunicación social apoyan el gobierno de turno X o Y. ¿Por qué motivo? Por conveniencia, por cuestión empresarial, por cuestión de convencimiento propio, no nos interesa. El hecho es que habría esa inclinación respecto de los más grandes medios de comunicación social que tienden a apoyar al poder de turno, o en todo caso, inclusive, tienden a apoyar a postulaciones de ciertos políticos. Zaffaroni centra el problema en que los muertos necesariamente deben de ser declarados o reconocidos como tal. Los muertos del sistema, los muertos del Estado, que son, según Zaffaroni, los muertos más preciados. Eso sería todo por ahora y nos vemos la próxima semana. Un pequeño mensaje, ¿no? José, a ver, si me permites. Ya. Estamos a puertas de Navidad, estamos a puertas de una festividad muy importante. Cada año el ser humano se revitaliza, cada año la humanidad encuentra un momento de reflexión, un momento de suma alegría. Es la Navidad aquel momento que nos hermana profundamente. Es la Navidad aquel momento que nos hace más seres humanos, mejores seres humanos, aquel momento crucial de toda existencia humana. Deseamos desde este canal, desde este programa en particular, todo lo mejor para el país, todo lo mejor para nuestros compatriotas. Deseamos que el próximo año sea mejor en la reflexión que concita, que nos convoca en la Navidad. Si hay una fecha en donde todas las familias se unen, es en Navidad. Año Nuevo corre por su cuenta, pero en Navidad todas las familias del planeta prácticamente nos reunimos y viajamos hasta las antípodas para encontrarnos con nuestras familias. Este momento que prontamente llega, que sea el momento indicado para poder encontrar aquellos puentes que nos hermanan y que no nos separan como humanidad. Que pasen una feliz Navidad. Muchas gracias.